Bueno, me pasaron este video de por qué los venezolanos son como son. Contexto. De Sirán Comunicación. Vamos a ver qué nos cuenta esto. Esto puede ser o muy me siento identificado, o muy soy yo, o muy me duele en el gentilicio. Vamos a ver cuál de las tres variantes va a ser. Si miramos el mapa de América, hay un país cuya gente siempre ha sido difícil de definir. Somos ruidosos, somos intensos y en los últimos años pareciera que estamos en todas partes. Si le preguntas a alguien por ahí hoy, para muchos el venezolano es el migrante, es el que huye de la crisis, el que te corta el pelo o el que te trae tu pizza en una bici. Pero Pues sí. El meme de Rappi es literal, Estabas hace 40 años, el venezolano era el rico del barrio, el que viajaba a Miami o a Madrid solo por el fin de semana, el que tenía la gasolina más barata que el agua y mucho más. Yo soy venezolano, llevo más de 10 años viviendo en Colombia, pero sigo siendo venezolano y me he dado cuenta que mi nacionalidad es una paradoja andante. ¿Cómo se explica que un tercio de la gente del país con las mayores reservas de petróleo del planeta hayamos terminado por fuera del mismo porque se volvió imposible vivir allí? Bueno, la pregunta te da la respuesta en sí mismo. Porque creímos que todo era el petróleo y ya. Que podíamos vivir del petróleo y solo del petróleo. Y más importante aún, cómo tanto esto como lo que pasó antes, el boom petrolero de los 50, los golpes sociales y de Estado y la era de Chávez, marcaron para siempre la forma de ser y pensar de nuestra gente. Pues justamente hoy hablaremos de esto. Yo soy Rap. Y te voy a decir una cosa también, esto tiene mucho que ver con que el venezolano tiene una mentalidad muy penitenciaria. ¿No se han fijado en eso? Que nuestro léxico está cargado de palabras insultantes y de palabras que tienen que ver con lo penal. El jalabola viene de la rotunda. El malandro, el criminal, el sádico, todas esas expresiones que son del común uso del venezolano. Hasta el marico, como apelativo. Todo eso es muy de penitenciario, eso es muy de cárcel. Rafa para el canal Sirán Comunicación y esto es ¿por qué los venezolanos somos como somos? Para responder a esta pregunta, a ese por qué tenemos esa mezcla extraña de orgullo, resiliencia y a veces una desconexión total con la realidad, no basta mirar solo las noticias de lo que está pasando hoy, sino que tenemos que entender que nuestra psicología colectiva fue básicamente envenenada desde un principio. Fuimos drogados por una sustancia negra y pegajosa que nos convenció de que la riqueza no se crea trabajando, sino que se encuentra en el suelo. Esta es la historia. Exactamente, eso es correcto, eso es totalmente correcto. Esa es la maldición, eso se llama la fiebre holandesa. Que claro, es tan redituable la industria del petróleo que toda la demás industria es opacada. Ya desde los tiempos de Chávez, el 90% de la economía de Venezuela se explicaba con el petróleo. Imagínate, el 10% de todo lo que hacía Venezuela era no petrolero. Se acaba el petróleo, se acaba todo. Eso es así de fácil. Como un país entero se ganó la lotería, olvidó cómo cultivar la tierra y terminó preguntándose dónde quedó todo el dinero. Hoy hablaremos pues claro, obviamente. Si siendo Venezuela, creo que el doble de grande de España, no cultiva sus propios alimentos, ni siquiera eso. Este contexto histórico hasta la llegada de Chávez en el 98. Y la semana que viene, en un nuevo video explicaremos cómo la era chavista hizo lo mismo, pero peor. Para entender la psique actual del venezolano, primero tenemos que entender quiénes éramos antes de la droga negra. A principios del siglo XX, Venezuela era un país rural, de gente sencilla que bebía del café y del cacao. La ecuación mental del venezolano era simple y honesta. Si siembro y cuido la tierra, como. Si no lo hago, no como. La riqueza era sinónimo de esfuerzo físico y paciencia. Pero en 1922 esa ecuación se rompió para siempre. El pozo Los Barrosos II estalló con fuerza, liberando un chorro de petróleo tan potente que se vio a kilómetros de distancia. ¡Hombre! Debido a esto, un montón de empresas extranjeras comenzaron a llegar al país, todas buscando concesiones y derechos de extracción por parte del gobierno a cambio de sumas de dinero altísimas. El petróleo venezolano, por muy abundante que fuera, es demasiado pesado, haciendo que su refinamiento en gasolina y otros derivados sea muy complejo, por lo que era más barato en el principio sacarlo y llevarlo a otros lados con la infraestructura necesaria para refinarlo que montar dichas refinerías allí mismo donde se saca, por lo que estas empresas, estadounidenses en su mayoría, prefirieron solo pagar por sacarlo y no requerir mucho del gobierno.
prácticamente llenando sus bolsillos para que hicieran lo que quisieran sin esperar casi nada a cambio. Claro, pero tienes que tomar en cuenta, porque aquí Jackson está diciendo de que es una cuestión de mentalidad, porque Estados Unidos ahorita es el principal productor de petróleo del mundo. Entonces necesariamente no tiene que ser el petróleo. Y tiene razón en eso, en el sentido, pero qué verga me están pasando. ¡No! Las Pokewaifus. Buff, Jackson. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Qué estaba diciendo yo? La cuestión es que en Estados Unidos el petróleo es accesorio, no es la única fuente de ingresos de Estados Unidos, pero en Venezuela sí. Sí lo estoy y lo admito. Es eso, esa es la diferencia. Que en Venezuela solo hay petróleo, en Estados Unidos hay tecnología, hay oro. Bueno, en esa época, cuando empezó la producción petrolera, hay oro, hay minería, hay industria, estaba la industria del algodón, estaba el algodón del sur de Estados Unidos y habían prospectos para buscar cosas en otras latitudes. Era otra cosa, era muy diferente la situación. Solo los derechos, dando paso así a lo que el antropólogo venezolano Fernando Coronil definió como el Estado mágico. Básicamente, Fernando Coronil definió como el Estado mágico. Básicamente, la sociedad venezolana cayó bajo un hechizo. Empezamos a creer que la riqueza no venía de la producción ni del trabajo humano, sino que era algo mágico que el Estado se sacaba del sombrero. Claro que sí, las rentas. O mejor dicho, del subsuelo. Claro, y en Chile tienen exactamente eso, pero con el cobre. Pero ustedes han tenido la fortuna, no sé si la fortuna, la buena gestión de que el cobre no representa la totalidad de la economía, sino que es como el 50%, también porque es un mineral menos redituable que el petróleo. O sea, si un barril de petróleo te cuesta sacarlo $10 como en Arabia Saudita y lo vendes a 50, ganas mucha plata, pues. En especial si lo vendes por millones de barriles diarios. Es diferente, pues. Mientras otros países... Y claro, eso lleva a cosas extrañas y extravagantes como las que ocurren en África, donde es redituable que un par de niños esclavos saquen a palas de tantalio de las minas con las manos peladas. O que se den casos como en Sierra Leona, que hay minerales de conflicto como los diamantes. Claro, es tan rentable la industria de los diamantes y la industria del tantalio que incentiva este tipo de movimientos criminales. Y bueno, el Estado genera ganancias para volverse loco, pues. Latinoamericanos luchaban por industrializarse paso a paso, Venezuela empezó a sentir que tenía un truco que les quitaba todo ese trabajo, un atajo para toda la vida. Y no estoy exagerando, en 1920, antes del boom petrolero, el 98% de lo que Venezuela le vendía al mundo venía del campo, claro. Es decir, café, cacao, agricultura en general y demás. Éramos un país que producía. Apenas 16 años después, en 1936, las exportaciones agrícolas habían caído a solo el 7%. Dejamos de sembrar porque era más fácil taladrar. El campesino hizo las maletas y no miró atrás. Ocurrió una de las migraciones urbanas más rápidas de la historia. Claro, es un proceso natural, pero eso debió llevar a la industrialización y no lo hizo. Ese es el problema. Y también, porque es un proceso que se da como que por fases. Se llega a la industrialización en el campo, entonces ya no hace falta tanta mano de obra. Y se van para las ciudades toda esa gente. Y toda esa gente construye fábricas en las ciudades. Sola generación, Venezuela pasó de tener al 70% de su gente en el campo a tener el mismo número amontonada en las ciudades. Y tenía sentido, ¿no? ¿Para qué romperse la espalda bajo el sol si en los campos petroleros las empresas gringas pagaban en dólares, traían neveras y ponían aire acondicionado? Y ojo, no estoy diciendo que de por sí esto sea algo malo. Todo país desarrollado vivió algo similar en algún momento de su historia, y ninguna nación se hace rica solo exportando comida. El problema aquí fue que en nuestro caso no diversificamos, y no solo eso, sino que abandonamos sectores vitales y muy productivos que ya teníamos para poner todos nuestros huevos en la canasta del petróleo. Claro, pero el problema aquí es porque no aplicamos la danesa. Porque ¿qué es lo que hizo el gobierno con el dinero del petróleo? Populismo, malbaratarlo, regalarlo. Pero ¿qué hacen los daneses con los ingresos petroleros que ellos tienen? Crean un fondo de inversión, como también lo están haciendo los árabes. Porque tú crees que construyeron todo ese poco de mierdas locas los de Qatar en Dubái. Porque tú crees que Dubái es como es.
porque agarraron ese dinero y lo invirtieron. Agarraron el dinero del petróleo y lo invirtieron. No lo repartieron como si fueran pensiones, ¿me entiendes? Y una canasta que ni siquiera controlábamos nosotros mismos. Y fue así como nació nuestra dependencia. Para 1950 ya estábamos importando la mitad de la comida que poníamos en la mesa, cuando tan solo 20 años atrás la producíamos casi toda. Huevos, azúcar, harina, todo venía de Estados Unidos, también como forma de pago por todo el petróleo que ellos sacaban. Empezamos a creer que la riqueza era algo que se encontraba, más no algo que se construía. Este sentimiento llegó a su clímax en el año 1953 con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y aquí es donde la psicología venezolana se vuelve aún más compleja. Esta fue la época del nuevo ideal nacional. Tras cierta inestabilidad, Venezuela se llenó de obras monumentales, autopistas futurísticas. Mira eso, el teleférico, el Humboldt, todo ese poco de vainas. Como se menciona en la Biblia, dificultades para obtener alimento de una tierra ahora maldita que producirá espinos y cardos resultará en un trabajo duro y sudor hasta que regresen al polvo. El teleférico de Mérida, el más largo teleférico del mundo, el Hotel Humboldt y muchos más se convirtieron en obras de infraestructura que rivalizaban a cualquiera en Nueva York o en Londres. Caracas pasó de ser un pueblo de techos rojos a inicios de siglo a una metrópolis moderna que miraba por encima del hombro a ciudades como Bogotá o Lima. Pero es que eso estaba bien pues. Pero esto tuvo un precio psicológico muy fuerte, y esto fue el síndrome del caudillo constructor. Dicha idea se instaló en nuestra mente, la idea de que el progreso solo es posible si hay un hombre fuerte al mando. Aceptamos un trato silencioso, entregamos nuestra libertad política a cambio de cemento y modernidad. Esto es algo que todavía... Pero es que esto no es nuevo. Es que esto no es nuevo, crack. Esto siempre ha sido así. ¿O qué tú creíste que pasó con Vicente Gómez? ¿O con Guzmán Blanco, con Cipriano Castro? ¿O con Bolívar, propiamente dicho? Esto siempre pasa y siempre va a pasar en Venezuela. No estamos acostumbrados a la democracia. Lo más cercano a la democracia que hemos tenido ha sido la Cuarta República. Hoy, gente de la generación de mi abuela, que te dicen sin dudarlo y se llenan la boca con palabras como: yo mataría porque volviera alguien como mi general Marcos Pérez Jiménez. Ese sí ponía a la gente a trabajar y a los presos a construir. Eso es. Y es entendible, porque para muchos venezolanos, la seguridad y el lujo... Como Pinochet. Tendrá muchas taras, tendrá muchos problemas, tendrá muchos inconvenientes, pero el tipo sabía gobernar el país, pues. Tendrá todo lo que tú quieras de derechos humanos, de bombardeo, de lo que tú quieras, pero sabía gobernar, pues. El lujo de vivir en una jaula de oro valía mucho más que la incertidumbre de ser libres fuera de ella. Nos acostumbramos a que papá Estado nos diera cosas, y si papá Estado era muy estricto, pues no nos importaba siempre y cuando la nevera estuviera full. Y aunque en 1958 cayó la dictadura y llegó la democracia, esa mentalidad... ¿Cómo que no bancas, Memo? Vivir bajo papá Estado y de que la riqueza no se hace, sino que se consigue, pues no cambió para nada, sino que más bien se volvió más sofisticada. Y esto nos lleva a los años 70, la época de la llamada Venezuela Saudita. Debido a conflictos en Medio Oriente, el precio del petróleo se disparó. De la noche a la mañana, el país se inundó de una cantidad de dólares todavía más absurda de la que ya teníamos. Y aquí fue donde la rareza venezolana se convirtió en pura arrogancia. Claro, aquí fue la época del cifrinismo. Mientras el resto de América Latina sufría dictaduras militares sangrientas, guerras internas, intervenciones extranjeras, hiperinflación, crisis, pobreza y mucho más, los venezolanos vivíamos en una burbuja de fantasía. Claro. El bolívar era tan fuerte y el dólar tan barato que la clase media viajaba a Miami los fines de semana solo a comprar televisores y ropa de marca. Tanto así que se hizo muy famosa la tan icónica frase: está barato, dame dos. Está barato, dame dos. No comprábamos dos cosas iguales porque las necesitáramos. Comprábamos dos cosas iguales porque podíamos. Era una desconexión total con la realidad. Sí. Psicológicamente nos convencimos de que éramos superiores, de que éramos los ricos del barrio, que valíamos más que un colombiano, que venía a nuestro país a trabajar y buscando huir de la guerra y sus crisis, o que los argentinos, que no sabían lo que era un gobierno estable. Irónicamente, pensábamos que habíamos sido tocados por la mano de Dios.
Decíamos ser el país más rico de Latinoamérica y que nosotros éramos como el hermano pequeño de Estados Unidos y el supervisor del sur del continente. Ajá, sí. Pero bajo esas guayaberas de seda y en el fondo de las botellas de whisky que nos tomábamos, nuestro tejido moral se estaba pudriendo. Con tanto dinero fácil flotando en el aire, el trabajo honesto perdió valor. Empezó a reinar la famosa viveza criolla, la meta de No, muchas... bueno, eso siempre ha sido así, pues. Eso siempre ha sido así. Nunca pensé que Venezuela estuvo bien, claro que sí. Imagínate, país petrolero. Lo raro es que esté mal. Es que esa es la cuestión. Chávez lo hizo tan catastróficamente que un país petrolero le va mal. Mucha gente dejó de ser aprender un oficio y hacerlo bien y pasó a ser conseguir un contacto. Y así se popularizó una frase muy cínica sobre la corrupción que dice: a mí no me den, a mí pónganme donde haya. Mucha gente recuerda esta época con nostalgia, como los años dorados, pero la verdad es que fue una trampa que nosotros mismos nos pusimos. El sistema se volvió adicto a un precio del petróleo alto, Claro. pero como había mucho dinero, a nadie le importaba, y si los de abajo no recibían, tampoco nos importaba. Pero cuando la música paró y el precio también cayó, el golpe... Ahí nos cagamos fue encima. brutal. El 18 de febrero de 1983 llegó lo que muchos llamaron como el Viernes Negro. El mercado petrolero mundial colapsó, el precio del barril se fue al suelo y la moneda venezolana se devaluó de golpe. Fue el fin de la ilusión. Para el venezolano que había basado su autoestima en tener dinero en el bolsillo, que no eran todos, pero sí bastantes, esto fue un trauma psicológico devastador. El país Oye, despertó verdad que sí, todavía nos pesa mucho eso de que, oye, nuestra autoestima se basa en eso, en la plata del bolsillo, ¿eh? con resaca. De repente ya no éramos ricos y lo peor, ya no sabíamos producir nada. Las fallas del sistema que el dinero había tapado quedaron al descubierto. Y cuando a una sociedad que se cree rica La jerarquía de poder de Venezuela cambió. le dices que ahora es pobre, el resultado no es humildad, sino rabia. Esa rabia acumulada no tardó en encontrar una salida. En Caracazo, 1989, cuando el gobierno intentó aplicar medidas de austeridad para corregir el desastre, la sociedad simplemente estalló, saliendo a la calle, pidiendo cambio. Y a esto se le llamó el Caracazo. No fue solo una protesta, fue una convulsión social. La gente de todos los estratos salieron a la calle y también a saquear. Pero detrás de ese caos también había un mensaje psicológico profundo. La promesa del Estado mágico se había roto. Los sectores más humildes sintieron que la clase política y la élite económica, esa que había En disfrutado Guarena, yo viví en Guarena, en Venezuela, en Guarena. Sí, creo que sí, ahí pasaron también disturbios. Era un buen orador. Oye, con el paso del tiempo ya no, pero en su momento, oye, el tipo tenía una labia que tú te ponías los fines de semana su programa, era lo presidente, y tú te lo ponías de fondo el fin de semana entero, y el tipo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Eso sí, ¿qué iba a decir yo? Eso, se agotó la élite. La élite se acabó en esa época. 30 años pasaron. 30 años desde que se fue, mira, del 58 hasta el 89. 30 años justico. Que se acabó la élite del pacto de punto fijo. Y no hubo recambio y ahí fue cuando apareció Chávez. Cuando nací yo en el 92. del whisky barato en los 70s se había salvado del naufragio, mientras a ellos los dejaban ahogándose solos. El sentimiento ya no era solo de pobreza, era de abandono y traición. Exactamente, Yadas. Tengo 18 añitos, recién cumplido. Prácticamente no había vuelta atrás. En ese momento la democracia venezolana quedó herida de muerte en la mente de la gran mayoría de la gente. Los políticos tradicionales, con sus trajes y sus discursos largos, pasaron a ser vistos como los enemigos. Y como ya hemos visto en este mismo video, cuando el venezolano siente que hay No, 34 en agosto. Yo cumplo en agosto. 34 en agosto. caos, su instinto histórico es buscar orden a la fuerza. El escenario estaba servido para que regresara la figura del hombre fuerte. Y este hombre no tardó en aparecer. En 1992, un teniente coronel intentó dar un golpe de estado. El golpe militar fracasó, pero el trauma psicológico fue un éxito rotundo. Tras su rendición, Hugo Chávez salió en televisión por menos de un minuto y este le dijo al país entero una frase que se tatuó rápidamente en la psique nacional. Nuestros objetivos no fueron cumplidos. Por ahora.
Era un país acostumbrado a políticos que hablaban durante horas sin decir nada y que nunca admitían la culpa. Ver a un militar asumir la responsabilidad y prometer un futuro, aunque fuera a través de la violencia, fue hipnótico. Claro, eso es cierto, ¿eh? Eso me lo dijo un profesor universitario, que el gran acierto de Chávez fue eso, asumir la responsabilidad, aunque él no era el cargo más alto durante el golpe. Pero como él fue el que salió y asumió la responsabilidad de un país como Venezuela, que no deja de estar en Latinoamérica, el continente de los papás ausentes, que el tipo agarrara y asumiera la responsabilidad de sus actos, eso fue lo que le dio gran popularidad. Y curiosamente, mis papás estaban de luna de miel ese día. El día del golpe estuvieron de luna de miel. A una gran parte del país, ese hombre no era un golpista, era un vengador. Era el ¿Qué te pasó, Dandy? ¿Qué apareciste, hombre? ¿Cómo que vivo una vez más? Resucitaste de entre los muertos. Eres el nuevo Lázaro. castigo que ellos querían infligirle a la élite que en sus ojos los habían abandonado. A los pocos años, cuando el mismo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998, no fue solo un cambio de gobierno, sino que fue el inicio de una fractura emocional que define al venezolano de hoy, la polarización extrema. El país se partió en dos mitades irreconciliables. Dejamos de vernos como compatriotas con opiniones distintas y empezamos a vernos como enemigos existenciales. Bueno, es que los chavistas no ayudan mucho, ¿eh? Y eso es cierto, fue chavista y antichavista, ni siquiera es una cuestión ideológica ya. Porque en Venezuela nunca hubo... oye, pero sale tarde. Bueno, es que es verdad, en Estados Unidos no es tan tarde todavía. ¿Qué iba a decir yo? La distinción chavista-antichavista no es una cuestión ideológica. No te creas que María Corina o Capriles Radonsky o Leopoldo López, todos ellos eran amiguitos de Abascal. No. ¿Estás en contra o a favor de Chávez? Es así de simple. De la misma forma que en Argentina tú eres o peronista o antiperonista. No hay punto medio. Ahora es que está cambiando en Argentina porque está la diatriba, ¿eres Milei o anti-Milei? Ese era el espectro político. Por lo general, en los países las tendencias políticas son o tú eres de izquierda o tú eres de derecha, punto. Pero en estos países donde hay el caudillo, la gran figura, pasa esto. O estás a favor o en contra, punto, no hay más. Y eso fue lo que pasó con el chavismo. Saliste del trabajo y son las... ¿Qué hora era? 8 p.m. ¿Estudiaste? No, yo estudié en Venezuela. Yo me fui de Venezuela hace como 8 años, una cosa así. Yo estaba graduado y todo. Y estudié periodismo. No existe político de derecha en Venezuela. Exactamente. Si eras de un bando, eras una pátrida. Si eras del otro, eras una plaga. Esa mentalidad de nosotros contra ellos dentro de un solo país, de satanizar al vecino y de muchas cosas más, destruyó la convivencia social mucho antes de que se destruyera la economía del país. No sé. Sí, no, imagina, es que en esa época todavía, es que no se había muerto ni Chávez. Yo estudié periodismo justico, me gradué justico el año que se murió Chávez. Sí, más o menos por ahí. Me gradué justico ese año o el siguiente. Y claro, en ese momento sí había democracia. Pues yo hasta llegué a ejercer en Venezuela, ejercer el periodismo en Venezuela. Nos encerramos en trincheras y mientras nos peleábamos entre nosotros, el precio del petróleo volvió a subir a niveles históricos. No, y además, y claro, dicen, esto fue una cuestión perpetrada por Chávez. La polarización era lo que le beneficiaba a Chávez, porque él se dio cuenta de que era o estás conmigo o estás en contra. Y entonces él fue el primero en exacerbar la polarización. Él fue el primero. ¿O qué tú crees? ¿Que dónde viene la palabra escuálido para referirse a la oposición? ¿O que los voy a convertir en polvo cósmico? ¿O quién fue el que inventó el término apátrida? Ya después, con la corrupción y todo eso, fue que la polarización se fue para el otro lado, se le fue en contra al chavista, pero ya para entonces tenían los palos y las pistolas y las armas para matar a la gente, pues entonces ya les importaba un bledo que les dijeran plaga o lambucios que son. Jamás vistos, dándonos una segunda oportunidad, una segunda borrachera millonaria, pero esta vez la resaca sería mortal. Y aquí es donde ocurre una de las ironías más grandes y crueles de nuestra historia.
justo cuando el país estaba más dividido que nunca, justo cuando el odio social estaba en su punto máximo, el Estado mágico volvería a surgir. La verdad es que los primeros años del gobierno de Chávez tuvimos todo para rectificar. Teníamos los recursos para construir el país moderno que soñamos en los 50s y corregir también las desigualdades que nos explotaron en la cara en los 80s. Pero nuestra psique ya había mutado. Ya no éramos solo adictos al pensamiento mágico y al caudillo fuerte. Ahora, a esa mezcla le habíamos añadido un ingrediente nuevo y volátil: el resentimiento y el odio. Entonces, ¿qué pasa cuando le entregas la chequera más grande del mundo a una sociedad dividida, que cree que el dinero es infinito, que no ve tanto No, y el poco gente esa envidiosa que estaba en el chavismo, porque todos esos eran los envidiosos, pues. valor en el trabajo productivo y que ve a su vecino como su propio enemigo? La respuesta Imagínate tú. es la tormenta perfecta, el colapso que nos llevó a la situación en la que vivimos hoy. Pero el cómo pasamos de tenerlo todo a perderlo todo y cómo eso terminó de romper la mente del venezolano hasta el día de hoy es una historia que analizaremos en la segunda parte de este tema, que será lanzada la semana que viene. Si quieres entender el desenlace de esta paradoja, asegúrate de estar suscrito a este canal, Cieran Comunicación, donde hemos hecho ya videos con esta temática de por qué tal país es tan raro, pero con naciones como Rusia, Estados Unidos, Japón, Brasil y varias más, y donde podrás también encontrar videos de Pero qué locura es. Qué locura es. Cómo destruyeron un país de pana que sí. A punta de lambucismo y de